y pues la nota creo más notable ahora sí del mundo es la cuarentena total en la que está Italia, un país entero en cuarentena. En Italia, ¿qué es Italia esta mañana, tiempo de México, esta pues ya tarde allá para ustedes? Desde Roma, Francesca Nava, periodista. Francesca, buenos días. ¿Qué es Italia? ¿Qué ha sido Italia este martes? Bueno, Italia es como una pesadilla, porque han decidido ahora de cerrar todo, también en Lombardía, en Véneto, todos los lugares, todos los pubs, los restaurantes, y están abiertos solamente las farmacias y los supermercados. ¿Qué? Los ingresos en toda Italia son limitados a 10 personas para cada lugar y hay el obligo de mantener la distancia de 1 metro. Hay que usar máscaras y presidios sanitarios también para quien maneja los alimentos y la comida. Y no se puede salir, o sea, no se puede pasar de un municipio al otro, y a excepción de cuando sean razones laborales o sanitarias. Hay que compilar un certificado y donde se escribe bajo propia responsabilidad las razones del movimiento. Así que están todos en la casa ahora. Todos en la casa en Italia, pero Italia es vida cotidiana, Italia es la calle, Italia es la convivencia en los espacios públicos, en los restaurantes, en las trattorías, en las plazas. Nos cuesta mucho imaginar a los italianos metidos todos en sus casas, Francesca. Claro, pero ¿sabes qué? Siento, si me pueden bajar siento el retorno de mi voz. Es complicado hablar porque siento mi voz que se le regresa ahorita. O sea, cuando hablo... Nosotros la escuchamos bien, ¿eh? Nosotros la escuchamos bien. Bueno, sí. Sigo. Y lo que pasa es eso, que la decisión de cerrar todo, que se ha tomado ayer por la noche, es una decisión que se ha tomado después que mucha gente en Italia no tomó en serio lo que está pasando. Yo, por ejemplo, trabajo para la televisión italiana pública, la RAI, y el viernes, yo vivo en Roma, y el viernes de la semana pasada yo estuve haciendo un reportaje en un lugar de la movida romana, en San Lorenzo, y me quedé impresionada por la cantidad de jóvenes que yo vi en la calle, en los clubes. Había como miles de personas totalmente inconscientes de lo que estaba pasando ahora en Italia y sobre todo en el norte de Italia, porque por ejemplo en Roma la situación todavía no es así grave y los jóvenes que están obviamente libres porque se cerraron las escuelas en toda Italia hasta el 3 de abril, no tienen nada que hacer y sus parientes, sus abuelos, o sea, el peligro es por los abuelos sobre todo, y esos jóvenes están viviendo como si fueran de vacaciones, así que salieron y toda esta movida impresionó mucho nuestros gobernantes, así que decidieron de hacer un decreto más duro todavía y poner todas las medidas de contención que estaban en el norte de Italia en toda Italia, porque mucha gente, también en el norte de Italia, también en la zona roja, seguía saliendo como si nada fuera, y salían paseando y mucha gente en la playa, por ejemplo. El otro día había sol aquí en Italia y había mucha gente en la playa y comiendo y estando también no a una distancia de 1 metro, y eso es muy peligroso. Yo, por ejemplo, nací en Bergamo. Bergamo es una ciudad en el norte de Italia, en Lombardía, y en este momento es el epicentro de esta infección. Y en Italia, en Bergamo, yo tengo toda mi familia y tengo mucha gente que trabaja en los hospitales, y ahora el problema son las camas en la unidad de cuidado intensivo. En toda Italia tenemos solamente 5.000 camas de cuidado intensivo. Esta epidemia de coronavirus afecta en este momento en Italia al 10% de la población de forma grave. Esto significa que el 10% de los infectados
puede terminar con problemas respiratorios en la unidad de cuidado intensivo y puede necesitar a ventiladores, pero no hay suficientes ventiladores para todos, no hay suficientes camas en la unidad de terapia intensiva. Esto significa que, por ejemplo, en el hospital de mi ciudad, en Bérgamo, y en los municipios de mi ciudad, donde hay la mayoría de los infectados, en este momento tuvieron que vaciar enteras unidades de medicina. No sé, por ejemplo, las unidades de medicina mixta o de dermatología o cualquier otra unidad para hacer lugar a los enfermos de coronavirus que necesitan estar aislados, pero se están acabando. Nuestro sistema sanitario está al colapso y es eso lo que los jóvenes, por ejemplo, que se van a la escuela y que ahora no tienen nada que hacer, no entendieron, y por esa razón y también por la inconsciencia de muchas otras personas en Italia que, por ejemplo, no viven en el norte de Italia, se tuvieron que tomar esta medida, se tuvo que hacer toda Italia una zona roja, o sea, en cuarentena. Estamos en un país en cuarentena y lo siento mucho a decir eso, y eso también porque hay mucha inconsciencia y la gente probablemente no entendió la gravedad de la cosa. Y, por ejemplo, el sábado por la noche se decidió de cerrar el norte de Italia con un decreto que cerraba Lombardía y 14 provincias en el norte. Mucha gente inconsciente en el norte de Italia en la noche se fue a la estación de los trenes para huirse de la Lombardía y para ir y volver, por ejemplo, a su casa en el sur de Italia, con un peligro para la salud pública. Así que, por ejemplo, el presidente de la región Puglia, que es una región en el sur de Italia, emanó un decreto en la noche diciendo a sus compaisanos: no vengan por aquí porque es peligroso, porque van a infectar sus familiares. Así que, bueno, le puso el obligo de telefonar a un número verde, a un número gratuito, para declarar que estaban ingresando en esta región en el sur de Italia. Y para ser sincera, debo decir que, bueno, mucha gente ha llamado. Hasta ahora casi 10.000 personas que son declaradas que han ingresado en Puglia y tienen el obligo de estar en cuarentena y en autoisolamiento sin poder salir de la casa. Eso pasó también en otras regiones, pero eso te da la medida de la mentalidad de los italianos. Y me gustaría agregar otra cosa, porque Italia ¿Viste la noticia de España, la decisión que ha tomado España que determina suspender vuelos entre España e Italia por lo menos hasta el 25 de marzo? Sí. Muchas otras compañías de vuelo han suspendido también con Estados Unidos y el Reino Unido. Y, por ejemplo, Alitalia ha suspendido todos los vuelos y en Milano Malpensa. Y se está también considerando de interrumpir los transportes entre regiones. Esto no sé si se va a hacer, pero bueno, la situación es muy grave y la gente tiene que entender que tenemos que estar en la casa y se puede salir solo por necesidad para comprar comida, una persona por núcleo familiar o si hay un problema de salud. Y nosotros fuimos los primeros en Europa a darnos cuenta, bueno, que había afectado por coronavirus. Pero yo, que estoy trabajando sobre este tema hace muchas semanas, muchos meses, y te puedo decir que las medidas que han sido tomadas en Italia han sido tomadas un poquito tarde. Tarde porque cuando, por ejemplo, el Codogno es el municipio en el norte de Italia, en la provincia de Lodi, que fue donde todo empezó, cuando esta persona joven de 38 años ingresó en la sala de emergencia de un hospital público, lo regresaron a su casa sin hacerle el tampón, y esta persona contagió mucha gente en el hospital, contagió mucha gente en su casa, y cuando volvió lo pusieron en una unidad mixta con otra gente, así que infectó.
infectó mucha gente y solamente pues una doctora se dio cuenta y dijo, bueno, tal vez tiene coronavirus. Y cuando se dieron cuenta tuvieron que cerrar. Era muy tarde. Pues mucha suerte. Sí. Y gracias por esta crónica estrujante, Francesca. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Francesca Nava. Manuel, Ricardo. Pues así las cosas, ¿no? Aceptado por parte del gobierno italiano que menospreciaron inicialmente el llamado, creo que son las consecuencias de eso. Volvemos con este tema.